Cuando Cristóbal Colón pisó por primera vez las costas de Cuba, la describió como la más hermosa que jamás hayan visto los ojos. De hecho, sería este estatus de paraíso tropical lo que eventualmente convertiría a Cuba en una potencia económica. Para la década de 1920, su monumental industria azucarera generaba miles de millones de dólares. Sus playas de clase mundial y su proximidad a la superpotencia mundial, que estaba sedienta de alcohol durante la prohibición, se convertirían en lo que los estadounidenses describían como 700 millas de parque de diversiones, ya que los dólares de los turistas empezaron a llegar en masa. La capital, La Habana, estaría llena de nuevos automóviles Ford, hoteles opulentos, clubes de yates e infraestructura de última generación. En efecto, Cuba iba en camino de convertirse en un país rico. A finales de los años 50, a pesar de tener solo 6.5 millones de habitantes, tenía la 29ª economía más grande del mundo, un PIB per cápita mayor que el de Irlanda y Australia, e incluso el doble que el de España y Japón. No solo eso, sino que tenía más médicos por persona que el Reino Unido y una esperanza de vida y mortalidad infantil a la par de las naciones europeas desarrolladas. Los salarios eran los octavos más altos del mundo, y en ese momento se estaban llevando a cabo iniciativas educativas para convertirla en la nación latinoamericana más alfabetizada. La economía de Cuba parecía tenerlo todo a su favor, un mercado libre que, se podría decir, era más libre que el de Estados Unidos, una fuerza laboral educada y saludable, algunos de los paisajes naturales más impresionantes del mundo, al lado de la mayor población de turistas adinerados, tierras agrícolas increíblemente fértiles y ricas reservas de minerales y petróleo. Cuba parecía estar lista para la prosperidad económica. Sin embargo, hoy en día los cubanos han sido sometidos a una extrema dificultad económica, especialmente durante las últimas 3 décadas. En los años 90, el cubano promedio perdió 20 libras debido a la escasez de alimentos, dejando a unas 40.000 personas ciegas por deficiencias nutricionales. Los apagones eléctricos eran tan comunes que era digno de mención cuando los residentes tenían luz. De hecho, Cuba perdió un tercio de toda su economía, el 70% de su poder adquisitivo y casi la mitad de la nación quedó desempleada. Cientos de miles arriesgaron sus vidas cruzando el océano en balsas improvisadas. Más del 50% nunca lo logró. Hoy en día, las cosas no son muy diferentes. Una vez más, Cuba está atravesando una gran escasez de alimentos y un declive económico. ¿Pero por qué? ¿Por qué Cuba sigue siendo tan pobre? De ser la puerta de entrada al Nuevo Mundo, a la hambruna, de un paraíso tropical al borde del Armagedón nuclear, de un sueño capitalista a una brutal dictadura comunista. Esta es la desafortunada historia de la... A principios del siglo XX, Cuba era una nación en pleno cambio. Después de 400 años de dominio español, 3 guerras y 30 años de conflicto, Cuba finalmente era independiente. Sin embargo, muy pocos cubanos ven esto realmente como el inicio de su independencia, a pesar de que las fuerzas rebeldes prácticamente habían asegurado la victoria en el último momento. Es probable que Estados Unidos haya llevado a cabo una operación de bandera falsa para justificar su entrada en guerra con España y así apoderarse de sus últimas posesiones coloniales. Aunque el objetivo explícito de la guerra era luchar por la soberanía cubana, Cuba entraría en una nueva era de colonialismo corporativo, dominada por los intereses de Estados Unidos. Esos intereses estaban en los campos de azúcar de Cuba, que ya eran los más productivos y rentables del mundo. Sin embargo, incluso antes de las guerras de independencia, Estados Unidos ya poseía una enorme parte de la industria azucarera de Cuba. Eso ahora estaba en peligro ante la posibilidad de una Cuba independiente. Por lo tanto, al convertir a Cuba en un estado títere subordinado a Estados Unidos, podían asegurarse de que sus negocios estuvieran a salvo y además permitir un nuevo crecimiento sin restricciones. Sin embargo, no sería sino hasta el final de la Primera Guerra Mundial que el destino económico de Cuba cambiaría para siempre. Como los campos de remolacha azucarera de Europa quedaron arruinados por la guerra de trincheras, el 20% del suministro mundial desapareció. Cuando se levantaron los controles de precios al final de la guerra, el precio del azúcar experimentó su aumento más dramático de la historia. A 7.3 centavos por libra, el precio ya era mucho más alto de lo que cualquiera hubiera esperado. Pero para el final de la cosecha, había subido hasta 22.5 centavos. La cosecha de 1919 inundaría la economía cubana con $1.000 millones.
Esa cantidad era más que las ganancias generadas en los últimos 14 años juntos. Ahora, los pequeños productores de azúcar vestían la mejor ropa y se iban de compras a La Habana. Pensando que esos precios serían la nueva normalidad, tanto cubanos como estadounidenses se apresuraron a pedir préstamos para expandir enormemente su capacidad de producción. Pero tan rápido como subió el precio, la burbuja explotó para finales de ese año. Muchos agricultores se encontraron con deudas impagables y, como resultado, quebraron 20 bancos cubanos. Los bancos estadounidenses no solo sobrevivieron, sino que aprovecharon la oportunidad para comprar ingenios azucareros en bancarrota y aún más tierras de cultivo. Después de todo esto, los cubanos solo poseerían alrededor del 20% de la producción azucarera de su país, un hecho que daría lugar a un creciente resentimiento nacionalista hacia Estados Unidos. A pesar del gran auge y caída del azúcar cubano, la economía recibiría otro impulso considerable. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había surgido como la superpotencia económica mundial. Ahora contaba con una enorme clase media, con más ingresos disponibles que nunca antes y una demanda creciente de gastarlos en viajes al extranjero. Pero como Europa se estaba recuperando de años de conflicto masivo y con Estados Unidos prohibiendo el consumo de alcohol, Cuba se convirtió en el nuevo destino vacacional principal. De 1914 a 1937, el número de turistas estadounidenses que llegaban a Cuba aumentó casi 6 veces. La enorme inversión en hoteles lujosos, enormes hipódromos, casinos, restaurantes, resorts e infraestructura de última generación transformó la capital, La Habana, en una ciudad moderna, bulliciosa y rica más allá de lo imaginable. Año tras año, los turistas estadounidenses inundaban cada vez más la economía de la pequeña nación isleña con dólares. Pero la economía cubana ocultaba un lado oscuro. Así como los casinos empezaron a aparecer casi de la nada, también lo hicieron los barrios marginales que rodeaban los muelles por donde llegaban los muebles de lujo. Cuba se estaba volviendo rica, pero solo para una pequeña parte de la sociedad. Los agricultores independientes de azúcar luchaban por sobrevivir mientras los bancos estadounidenses los compraban en ejecuciones hipotecarias y muchas mujeres recurrían a la prostitución para poder alimentar a sus hijos. Mientras tanto, el gobierno de Cuba se había vuelto corrupto y despótico, comprando votos y reprimiendo brutalmente a la oposición, operando más como la mafia que tenía reuniones en sus casinos que como un gobierno que representara los intereses de su pueblo. Y cuando el mundo entró en la Gran Depresión, la economía cubana, que dependía del azúcar y el turismo, sintió los terribles efectos más que la mayoría. Para 1958, Cuba había estado bajo una sangrienta dictadura militar dirigida por Fulgencio Batista durante los últimos 6 años. A estas alturas, Cuba no era ni pobre ni rica. Las campañas educativas la convirtieron en la nación más alfabetizada de América Latina y disfrutaban de libertades sociales y laborales tempranas. Sin embargo, la economía había estado más o menos estancada desde la Gran Depresión, mientras la desigualdad seguía empeorando. La gente quería un cambio. Querían liberarse del colonialismo corporativo, liberarse de la dictadura militar y, en su lugar, querían un gobierno que defendiera los intereses de todos los cubanos. Sin embargo, no querían una revolución comunista. Pero cuando Fidel Castro desembarcó en Cuba y lanzó su campaña de guerra de guerrillas contra el gobierno, el pueblo se levantó en su apoyo. Él ocultó sus verdaderas aspiraciones ideológicas. No contaba con el apoyo del Partido Comunista Cubano. Hasta el final, la coalición que los ayudó a llegar al poder era abrumadoramente socialdemócrata y anticomunista. No solo el pueblo cubano era ciego a sus inclinaciones comunistas, sino que incluso el principal experto de la CIA en América Latina afirmó: Castro no solo no es comunista, es un fuerte luchador anticomunista. Sin embargo, una vez en el poder, sus objetivos se volvieron más evidentes. En solo 9 meses, Castro implementó reformas radicales en 1.500 nuevas leyes, decretos y edictos. Se aumentaron los salarios, se bajaron las rentas, se redujeron las tarifas eléctricas y telefónicas y promulgó las tan esperadas reformas agrarias. Se redujo el tamaño máximo de las parcelas de tierra y a los trabajadores del campo se les otorgaron pequeños terrenos. Las tierras que superaban ese límite fueron confiscadas por el gobierno y convertidas en granjas administradas por el Estado. Esto significaba que las enormes inversiones de Estados Unidos ahora estaban controladas y eran propiedad del gobierno cubano.
Pero lo que realmente enfureció a Estados Unidos fue la firma de una alianza comercial conjunta con su némesis ideológica, la Unión Soviética Comunista. Los soviéticos acordaron comprar el 20% del azúcar de Cuba durante los próximos 5 años, pagando en efectivo, maquinaria, la ayuda de técnicos soviéticos y, lo más importante, 6 millones de barriles de petróleo. Pero ese petróleo necesitaba ser procesado en una de las 3 refinerías de propiedad estadounidense en la isla. Eso, Shell y Texaco, bajo presión de Washington, se negaron a refinar el petróleo soviético. Castro inmediatamente tomó y nacionalizó las refinerías, lo que provocó que Estados Unidos respondiera con fuerza. Recortaron la cuota azucarera, que era un acuerdo para comprar un porcentaje del azúcar de Cuba a un precio previamente pactado. Esa cuota azucarera había sido la piedra angular de la economía cubana durante todo el siglo XX. Castro, furioso, expropió todos los bienes de propiedad estadounidense en la isla, desde operaciones petroleras, compañías telefónicas y eléctricas, bancos, ferrocarriles, hoteles, casinos, destilerías y todas las empresas azucareras restantes. Por primera vez, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se rompieron y Estados Unidos llevaría a cabo operaciones contra Castro durante décadas, incluyendo la invasión de Bahía de Cochinos, el apoyo a grupos insurgentes y 636 intentos fallidos de asesinato. Pero la acción que más dañó a Cuba fue la de John F. Kennedy, un embargo total a los productos cubanos. Esto prácticamente aisló a Cuba del comercio con el mundo occidental, situación que sigue vigente hasta el día de hoy. Este embargo entonces obligó a Cuba a caer en manos de la Unión Soviética, que más tarde desplegaría secretamente armas de destrucción masiva en Cuba, lo que provocó la crisis de los misiles en la que el mundo estaría más cerca que nunca del Armagedón nuclear. Esto también sería aproximadamente al mismo tiempo en que Castro anunció al mundo, por primera vez, que la revolución cubana era de hecho socialista. Hola, pabellón. Revolución socialista. En las narices de toda la comunidad, y que defendemos esa revolución socialista con estos rifles. Tras el anuncio, sucesivas rondas de nacionalizaciones erosionaron los cimientos de la economía de mercado, llevando eventualmente todas las operaciones privadas bajo el control directo del Estado. Todo, desde vendedores ambulantes, tiendas minoristas, bares, abarrotes, bancos y centrales azucareras, sería propiedad y estaría operado únicamente por el gobierno. A partir de ahora, el Estado fijaría los precios de todos los bienes, exigiría a los agricultores vender productos a un precio específico y le diría a las industrias exactamente qué y cuánto producir. Las diferencias salariales entre ocupaciones se reducirían considerablemente, mientras el sistema intentaba usar incentivos morales, como el deber hacia el país, en lugar de incentivos materiales, como base de la motivación laboral. Pero Cuba, durante este primer periodo socialista, solo haría intentos a medias de una planificación central típica y detallada como la que se observaba en la Unión Soviética. Esto significaba que empezaron a aparecer cuellos de botella en toda la economía. Las empresas no podían conseguir los insumos necesarios para cumplir con las cuotas de producción asignadas, las fábricas recién construidas se cerraban por falta de componentes y el mantenimiento era comúnmente descuidado. Con el objetivo de una rápida industrialización, se le dio prioridad a la acumulación de activos productivos sobre los productos de consumo, pero el gasto y la inversión eran desordenados e ineficientes. A todos se les garantizaba un empleo, pero esto a menudo significaba sobreempleo, que el 20% de los empleados no se presentara a trabajar y que los que sí lo hacían trabajaran con desgano. Un estudio realizado en 1968 sobre este tema encontró que hasta el 50% de la productividad de la jornada laboral se perdía por este tipo de acciones. Esto se agravó por la huida del país de las clases profesionales y directivas tras la revolución. Quienes ocuparon su lugar como jefes de la industria fueron elegidos por su lealtad a la revolución, en lugar de por su mérito y experiencia. Debido a todo esto, la economía se contrajo. Incluso el principal sector generador de ganancias de Cuba, la agricultura, vio reducida su producción total en un 23% tan solo 5 años después de la revolución.
Aún así, la economía logró mantenerse a flote gracias a generosos préstamos y acuerdos comerciales con la Unión Soviética. Aunque hubo algunos logros al principio, como una gran iniciativa para que la población fuera más educada y alfabetizada, con buen acceso a redes de protección social y atención médica, la economía socialista cubana temprana resultó ser un fracaso, sin mencionar las acciones brutales y represivas de Castro contra su pueblo. Para 1971, la economía era más pequeña de lo que había sido antes de la revolución, en un periodo en el que las naciones en desarrollo del mundo habían crecido exponencialmente. Esto resultó ser una razón directa por la que Cuba se unió a la alianza económica liderada por la Unión Soviética conocida como el Comecon. Sin embargo, esa decisión consolidaría a Cuba como una nación totalmente dependiente de un solo cultivo en la Unión Soviética. En 1972, Cuba comenzó su transición hacia una verdadera estructura económica planificada con la ayuda de expertos soviéticos y checos, lo que redujo los cuellos de botella y mejoró la asignación de inversiones. Además de esto, las empresas dirigidas por leales al Estado fueron reemplazadas por expertos capacitados, y la introducción de incentivos materiales como escalas salariales y bonificaciones aumentó la productividad de los trabajadores. La industria azucarera fue mecanizada y los soviéticos empezaron a ofrecer acuerdos comerciales aún más generosos para petróleo, maquinaria y bienes de consumo. Además, la fuerza laboral aumentó considerablemente debido a la generación del baby boom de principios de los años 60 que llegó a la edad de trabajar y a un impulso dramático para la participación femenina en la fuerza laboral. Estos esfuerzos colectivos y eventos externos resultaron en un impresionante auge de crecimiento económico. Cuba había entrado en su edad de oro comunista. Las carencias disminuyeron y había más oportunidades. El acceso a la salud y la educación seguía siendo alto, de buena calidad y gratuito, gracias a un énfasis persistente y a la asignación de recursos hacia estos sectores. Sin embargo, para los años 80, las bases del sistema empezaron a mostrar grietas. Su excesiva dependencia del intercambio de azúcar por importaciones baratas se debilitó considerablemente debido a la caída de los precios globales, y el crecimiento industrial alcanzó su punto máximo cuando el gobierno cubano se quedó sin más personas y recursos para impulsar la expansión industrial. Aunque la economía sí creció, se volvió completamente dependiente de las exportaciones de azúcar, los subsidios y la ayuda de la Unión Soviética. Esto tendría consecuencias catastróficas. Al amanecer de los años 90, el día de Navidad de 1991 ocurrió algo que una década antes era impensable. Como resultado del estancamiento económico, la liberalización y la libertad de expresión limitada, la Unión Soviética dejó de existir. El mundo comunista prácticamente desaparecería y casi se lleva consigo al régimen de Castro. Para entender la catástrofe económica que Cuba estaba a punto de sufrir, necesitamos ver cuán dependiente era de la Unión Soviética. En 1987, la Unión Soviética le proporcionó a Cuba el 70% de sus camiones, el 91% de su fertilizante, el 70% de su hierro, el 74% de su grano y el 100% de su petróleo. Casi todo este comercio se realizaba a través de la venta de azúcar a precios mucho más altos que los del mercado mundial. Con la desaparición de la Unión Soviética, en solo 4 años, Cuba perdió el 35% de toda su economía y el 80% de su comercio internacional. Las grandes escaseces de alimentos se volvieron la nueva normalidad. Aunque se evitó la hambruna total, el cubano promedio perdió 20 libras y las deficiencias nutricionales hicieron que hasta 40.000 personas quedaran ciegas. La gente se las arreglaba sin pasta de dientes, abandonaba a sus perros en la calle y recurría al mercado negro para intentar conseguir comida a precios exorbitantes. Sin petróleo, las ciudades se quedaron a oscuras porque los apagones se volvieron lo común y las industrias dejaron de poder producir casi cualquier cosa. Muchos especuladores pensaban que los días de Castro estaban contados. De hecho, la desesperación es evidente cuando Castro declaró: "Estamos solos, completamente solos, aquí en este océano de capitalismo que nos rodea". Para que su régimen y el socialismo sobrevivieran, Castro tuvo que encontrar la manera de operar en un mundo sin socios comerciales socialistas fuertes, en lo que él comparó con un trato con el diablo. Cuba se transformó en una economía dual, en la que funcionaría como una economía estatal y centralmente planificada, pero con una economía de libre mercado paralela.
Para mantener todo financiado, la mitad de todas las empresas estatales fueron cerradas para limitar los costos, dejando a un enorme porcentaje de la fuerza laboral desempleada. Ahí, para absorberlos, habría un sector privado limitado en el que las personas podían solicitar permisos para el autoempleo, aunque de manera restringida. Junto con esto, a ciertas y seleccionadas empresas estatales se les permitió participar en actividades lucrativas utilizando monedas extranjeras. Pero hubo dos reformas principales que tuvieron el impacto más significativo en la economía. La primera fue la dolarización de la economía, en la que el dólar estadounidense no solo fue legalizado, sino que a menudo era requerido para las transacciones. La segunda fue la legalización y el fomento activo de la inversión extranjera, específicamente en lo relacionado con la expansión del turismo. Casi de inmediato, surgieron nuevos hoteles, se restauraron los antiguos y restaurantes y clubes nocturnos comenzaron a llenar La Habana. Esto resultó ser un éxito rotundo. De solo 340.000 turistas en 1990, la cifra se disparó a casi 2 millones para el año 2000. El turismo se convirtió en el salvavidas de la economía cubana, generando $2.000 millones al año. La economía cubana empezó a recuperarse y crecer, pero esto causaría algunos efectos secundarios muy extraños. Las camareras, recepcionistas de hotel, taxistas y trabajadores de restaurantes que recibían propinas y dólares ganaban mucho más que los médicos y maestros, quienes seguían cobrando en pesos bajo la economía centralizada. Los dentistas tenían que hacer trabajos extra para poder comer, mientras que los taxistas compraban en tiendas donde solo se aceptaban dólares, las cuales nunca tenían escasez de comida. Al mismo tiempo, todos los cubanos se convirtieron en ciudadanos de segunda clase en su propio país. Soportaban apagones mientras miraban hacia los hoteles lujosos con vestíbulos bien iluminados. Batallaban para encontrar comida mientras los turistas comían en restaurantes elegantes. Esperaban horas por camiones retrasados, mientras los taxis restaurados de los años 50 llevaban rápidamente a los extranjeros entre las playas. Las reformas que permitieron sobrevivir al régimen de Castro crearon una nueva clase de privilegiados y desfavorecidos. Pero aunque la economía creció considerablemente en industrias específicas, las reformas que lo hicieron posible dejaron de implementarse y, a menudo, se revertían. De hecho, cada año se disfrutaban menos libertades económicas, hasta que Fidel Castro enfermó en 2006, momento en el que finalmente soltó el férreo control del poder que mantuvo durante casi 50 años. En su lugar quedó su hermano Raúl Castro, en quien muchos depositaron la esperanza de que transformaría legítimamente la economía de Cuba. A pesar de la aparente disposición a abrirse y normalizar relaciones con Estados Unidos, cuando Barack Obama fue elegido en 2008, estos esfuerzos nunca llegaron a mucho y en gran parte se revirtieron cuando Trump fue elegido en 2016. No olvides jugar Enlisted hoy gratis. Solo haz clic en el enlace en mi descripción para empezar y recibir un bono exclusivo para el juego multijugador de disparos de la Segunda Guerra Mundial más inmersivo que he jugado. Gracias a Enlisted por patrocinar este video. La situación económica de Cuba a finales de los años 2000 empezó a empeorar significativamente. Los precios del azúcar se mantuvieron bajos, Rusia cerró una importante instalación militar, la isla fue golpeada por una serie de huracanes muy destructivos y el crecimiento del turismo se estancó. La situación se volvió crítica, tanto que el gobierno creó una nueva metodología para calcular el ingreso nacional. Cuba empezó a maquillar las cifras de su economía, eligiendo mentir abiertamente sobre su crisis económica en vez de hacer más reformas. Por un tiempo, esto estuvo bien, ya que Venezuela, ahora bajo el control de un compañero socialista, Hugo Chávez, empezó a suministrar petróleo a Cuba a precios muy favorables, de manera similar a como lo había hecho la Unión Soviética. A cambio del petróleo, otro aspecto extraño de la economía cubana saldría a la luz. Con su exceso de médicos, Cuba, durante mucho tiempo y cada vez más, dependía de generar ingresos enviando a decenas de miles de ellos al extranjero. De hecho, esto ahora genera el 46% de las ganancias por exportaciones del país. Aunque esos ingresos y el petróleo subsidiado evitaron que la economía colapsara, para 2013, Raúl Castro se vio obligado a implementar nuevas reformas. Sin embargo, al igual que las reformas de los años 90, hicieron poco para cambiar la estructura subyacente de la economía, sirviendo más como un parche a los problemas que como un cambio real. Eso fortalecería la economía y mejoraría la vida de los cubanos.
Y esto, desafortunadamente, seguirá siendo la norma. Quienes están al mando nunca emprenderán la reforma estructural que se necesita, ya que eso significaría el fin de su poder y privilegios personales. Espera que el futuro económico de Cuba esté lleno de reformas menores y hechas al vapor que harán poco por mejorar significativamente la economía. Su objetivo será cambiar lo mínimo necesario en el país para evitar un colapso económico, pero sin perder el poder político. Mientras tanto, serán los cubanos quienes enfrenten dificultades innecesarias, escasez de alimentos y un futuro sin muchas oportunidades para sus hijos, a menos que logren escapar.